Hola, buenas noches. Esperamos que entren algunos compañeros más e iniciamos nuestra clase, por favor. Bienvenida, Karen, Mayra, Sonia. Esperamos un cachito e iniciamos nuestra clase, por favor. Bien, vamos a
iniciar nuestra clase de hoy. Eh, yo les voy a pedir que podamos ir tomando nota porque vamos a hacer luego una práctica, una tarea sobre esto que estoy avanzando, el marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces les pido que tomen nota para que luego ustedes puedan elaborar sus trabajos, sus prácticas. ¿Se me escucha bien? ¿Está muy bien? Se le escucha bien, doctor. Muy bien, Sonia, gracias. A ver, voy a retomar algunos aspectos que dejamos en la anterior clase, que quizá nos ayuden un poquito a ir precisando los aspectos, las variables, las categorías para tomar en cuenta y elaborar un pequeño índice respecto a nuestro marco teórico, incluso para nuestro estado de arte. ¿No? Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se logra ver. Se logra ver, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, doctor, se logra ver. Bien. A ver, es importante que tengan en cuenta que la idea temática, incluso todavía manejada como idea, e ir precisándolo como un tema luego, un tema de investigación, una idea al inicio, debe tener estos elementos que habíamos estado señalando también desde la primera clase, pero ahora que ya corresponde elaborar el marco teórico, también tiene relación con lo que ustedes están queriendo trabajar, investigar, ¿no? Fíjense, es importante el qué quieres hacer, ¿no? El para qué, el qué, el para qué, con quiénes, dónde y cuándo. Les decía que muchas veces se fusiona ese qué con quiénes. ¿Qué quiero hacer y con quiénes, no es cierto? Dónde, el lugar, la ubicación y el tiempo cuando quiero hacer eso. Este ejemplo es muy claro y voy a entrar a identificar, en este caso, las categorías, ¿no? Aquellos aspectos susceptibles de ser estudiados, de ser descompuestos en elementos más concretos que se puedan estudiar cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el diseño e implementación de cuñas radiales, ¿no? En esto del diseño e implementación es clave como categoría las cuñas radiales. Esto manejan los comunicadores muy bien. Después vamos a ver un ejemplo en derecho, ¿no? Entonces, cuñas radiales. Para la sensibilización, ¿no? Puede ser para la información, sensibilización, etcétera, etcétera, de los derechos humanos de las personas de la tercera edad. ¿No es cierto? Eso que ven con verde, que yo espero que se vea, es el para qué. Muchas veces esto del para qué está fusionado con ese con quiénes. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de los derechos humanos en general, sino de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, no hay una separación muchas veces como quisiéramos ver. Entonces, pero sí tiene que seguir ese formato del qué, si fuera, y es importante el para qué, con quiénes, dónde y cuándo, ¿no? Entonces, fíjense ese qué, diseño e implementación de cuñas radiales, el para qué para de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, dónde, el lugar, ¿no? Y el cuándo, la gestión. Entonces, es clave en esta idea las cuñas radiales. Puede hablarse de diseño e implementación, de cuñas, puede hablarse de elaboración, puede hablarse, en fin, pero las cuñas radiales es importante tener claridad sobre esto, ¿no? Sobre las cuñas radiales. Y el otro elemento, la otra categoría, o variable en todo caso,
son los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Esos aspectos son inamovibles, ¿no es cierto? El resto puede variar, ¿no? Entonces, cuñas radiales y los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Eso ciertamente nos ha de dar pie a tener las categorías centrales para poder elaborar un esquema de el marco teórico, incluso elaborar un estado de arte. Aquí tengo el ejemplo, fíjense, las categorías están ahí señaladas, categoría uno, categoría 2. En investigaciones cualitativas no denominamos mucho el tema de variables. Variables es aquello que varía y esa variación puede ser medida. Eso sobre todo para las investigaciones cuantitativas y mixtas también, ¿no? En cambio, para las investigaciones cualitativas, muchas de las tesis en derecho son cualitativas, no manejamos como categorías, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están las cuñas radiales como categoría uno y 2, derechos humanos de las personas de la tercera edad. Entonces, todavía se puede sacar elementos más concretos sobre sobre cada una de estas categorías. En este caso, cuñas radiales, audiencia radial, mensajes cortos, flash, eso me decían los comunicadores, mensajes dinámicos y de fácil entendimiento. Pueden ser algunos elementos, pueden haber más. Entonces, estas categorías y estas subcategorías son clave para tomarlo en cuenta cuando usted quiera hacer su estado de arte y mucho más luego también su marco teórico, ¿no? Entonces, sobre las cuñas radiales, ¿qué son las cuñas radiales? El concepto, la historia, ¿no es cierto? Si hubiera algunas reflexiones, escuelas de pensamiento, que sí lo hay. No es lo mismo las cuñas radiales hoy que hace años atrás, ¿no? Entonces, se estudia todo eso y se debe señalar en el marco teórico, antes, en el estado de arte, poder revisar algunos documentos, artículos científicos, etcétera, ¿no? Tesis sobre las cuñas radiales, ¿no? En relación a, siempre está esto. Entonces, esa es una categoría, ¿no? Que nos permite construir un pequeño índice de nuestro marco teórico, las cuñas radiales en este caso y los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Habrá que ver de dónde surgen los derechos humanos, ¿no? Cuáles son, cómo son estas las diferentes, no sé si son etapas, ¿no es cierto? Hay diferentes momentos de los derechos humanos y luego entrar a los derechos humanos de las personas de la tercera edad, a quién se considera persona de la tercera edad. Es decir, ya da pie a ir construyendo un esquema de marco teórico, ¿no? Estos elementos que estoy señalando. Este es otro elemento, vamos a ver enseguida. Aquí tengo... eh, Aquí tengo algunos ejemplos de derecho que ya lo habíamos comentado con ustedes, pero creo que en este contexto puede cobrar una connotación interesante, ¿no? Aquí hay para el derecho, hay ejemplo uno, ejemplo 2 y ejemplo 3. Propuesta de ley municipal que regule el reciclaje y desecho de neumáticos usados en el municipio de El Alto para que se coadyuve en la protección del medio ambiente. Aquí las categorías claves, ¿no es cierto? Es el reciclaje, ¿no? Y desecho de neumáticos, sobre todo reciclaje y desecho, ¿no? Puede ser de diferentes elementos, evidentemente combinado a los neumáticos en este caso, pero se recicla muchos otros elementos de desecho, ¿no? De cartones, botellas, etcétera, etcétera.
plásticos. Entonces, pero aquí en concreto es reciclaje y desecho de neumáticos para coadyuvar, contribuir a la protección del medio ambiente. Esto sí, reciclaje es clave, ¿no es cierto? Reciclaje de neumáticos, ¿no? Aspecto más concreto y la protección del medio ambiente, en este caso, el medio ambiente. Hay algunas escuelas de pensamiento, ¿no? Hoy día, con todo lo que vivimos en torno al medio ambiente, hay movimientos, hay cumbres sobre el medio ambiente. Entonces, es bueno revisar ese, ese, ese proceso que ha seguido el discurso, la demanda de la protección del medio ambiente, etcétera, lo propio con el reciclaje, ¿no? Entonces, esos elementos dan pie para construir y considerar el marco, estado de arte y el marco teórico posteriormente, ¿no? En el ejemplo 2 lo propio, ¿no es cierto? Análisis sociojurídico del acoso cibernético y la necesidad de su implementación en el ordenamiento jurídico para la protección del derecho a la dignidad e integridad psicológica de niñas, niños y adolescentes. Aquí el acoso cibernético es clarísimo como categoría y el derecho a la dignidad, integridad psicológica, ¿no? Puede ser sí de niños, de jóvenes, de adolescentes, etcétera. Pero esas categorías son clave: acoso cibernético y derecho a la dignidad, integridad psicológica como elementos claves para armar un pequeño bosquejo, índice de marco teórico. Entonces, donde uno ve elementos históricos, conceptuales, teóricos, eh, eh, temporadas, ciclos en los años que estamos viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos se deben considerar. En el 3 proyecto de modificación del parágrafo 3 del artículo del Código Penal boliviano sobre la sanción privativa de libertad para el cumplimiento de los fines de la pena. Es decir, el tema de la sanción privativa de libertad, esto había que considerar como una categoría clave para el desarrollo del estado de arte y el marco teórico y evidentemente el cumplimiento de los fines de la pena, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes para considerar el bosquejo, la elaboración primero hay que hacer, ¿no? Como un esquema de lo que queremos dar a entender y comprender desde la revisión. Desde la revisión documental, ¿no? Entonces, revisando eso, o sea, hay coherencia, ya lo decíamos, ¿no? Con la idea temática, se puede seguir trabajando como idea temática, no necesariamente ya como tema. Entonces, un momentito, por favor.
Perdón. Entonces, tiene que haber, evidentemente, ¿no? Esta secuencia desde la idea temática, no solo con la primera parte que hemos estado explicando en clase, ¿no es cierto? Con el planteamiento del problema, la pregunta, objetivos, etcétera, etcétera, sino también con esta otra parte, con el estado de arte y el marco teórico, ¿no? Tiene que haber esa secuencia, esa relación con lo que se está trabajando. Voy a compartir ahora, evidentemente hemos visto ya el tema de los aspectos del estado de arte, ¿no es cierto? Pero quisiera un poquito también compartirles sobre el marco teórico, ¿no? Hay elementos claves, aspectos puntuales que después también los voy a ir puntualizando, por favor. Ya entonces los voy a compartir y después a ver, podemos un poquito comentar también. Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? ¿Se logra ver y escuchar? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Sí, René, doctor, se escucha. Sí, sí, doctor. perfecto. La temática, no, déjenla de lado, pero sí el contenido, el desarrollo, aspectos claves. A ver, vamos a ver, por favor. Bienvenidos a este video tutorial en el cómo tus queridos. Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a este video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el marco teórico como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Recuerden que el marco teórico es nuestra guía, nuestra ruta crítica, conceptual y teórica de nuestro trabajo de investigación. Es el andamiaje en el cual se va a construir todo nuestro trabajo. Para redactar nuestro marco teórico es importante considerar las variables que se están utilizando entre el título o el tema que ustedes tengan o pretendan desarrollar. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando este ejemplo para poder abordar y elaborar nuestro marco teórico. Es capacitación en competencias laborales de los agentes de ventas de la agencia ABC de Puebla, Puebla, México. ¿Cuáles serán entonces las variables que nosotros vamos a trabajar a lo largo del estudio y en particular del marco teórico? Número 1 sería capacitación, número 2 competencias laborales y número 3 agentes de ventas. A partir de estas variables podemos ya construir lo que sería nuestro marco teórico. Este es el primer paso. Vamos al segundo paso. El segundo paso será elaborar un índice del marco teórico. Es algo muy valioso que les he reiterado en los dos videos anteriores que he hecho en mi canal principal Masaryk, que los invito a visitar y ver esos videos. Este índice lo vamos a hacer con las variables que hemos identificado en nuestro título. Este índice nos va a permitir saber no solamente qué temas vamos a abordar, sino el tipo de información a obtener, es decir, la investigación documental, nuestro mapeo bibliográfico se dirigirá a obtener información sobre estos temas. Recuerden que podemos consultar libros, revistas, periódicos, páginas web, videos, documentales, etc. Vamos a empezar entonces con el primer subtema, que es el de agente de ventas. Derivado de este subtema, vamos a poner su definición. Prácticamente en cada una de las variables que se convierten en subtemas, vamos a ponerle la definición funciones del agente de ventas. Y con esto tendríamos abordado lo que serían los dos puntos que va a llevar el agente de ventas. El segundo subtema, que es la segunda variable, competencias laborales. Y vamos a colocar su definición. La tercera variable,
Programa de capacitación especializada. Recuerden que era capacitación. Derivada de esta, 1.31, definición. Importancia de la capacitación. Capacitación a vendedores. Y podemos agregar una cuarta variable que se desprenden de esas tres, que sería el de calidad de atención al cliente, 1.4. Definimos lo que es calidad, calidad del servicio, derivada de esta, sus factores, 1.4.3, cliente, definición y satisfacción del cliente. Y con esto ya tenemos armado lo que sería nuestro índice tentativo del marco teórico. ¿Por qué es tentativo? Porque conforme nosotros vamos obteniendo información, si es que alguna de ellas no la podamos localizar, se puede modificar o alterar, pero será nuestra guía para redactar este marco teórico. Este es el segundo paso. Vamos a ver el tercer paso. El tercer paso es la redacción de nuestro marco teórico. Vamos a revisar que estén los subtemas a partir del índice que nosotros elaboramos. Tenemos 1.1, agente de ventas, 1.11, definición, funciones, 1.2, competencias laborales, definición, 1.3, programa de capacitación especializada, definición, importancia de la capacitación, capacitación de vendedores, 1.4, calidad de atención al cliente, calidad, calidad del servicio, factores, cliente, definición, satisfacción del cliente. Como podemos observar, tenemos todos los subtemas establecidos en el índice tentativo. Ahora sí, vamos a lo que sería el contenido de este marco teórico. En primera instancia, cuando nosotros hacemos esta búsqueda de información en estas fuentes documentales que les he mencionado, podemos pasarla a nuestro trabajo, ya sea a través de una cita textual o una cita parafraseada. Una cita textual se divide en cita textual. Normalmente les señalaba también eso, ¿no? La conceptualización, la definición, la precisión con la que estamos explicando algún concepto, alguna escuela de pensamiento, etcétera, etcétera, tiene que estar respaldado con fuente, como en este caso. Esta es una cita directa, ¿no? Tiene además la página, en fin. Entonces es importante considerar eso, ¿no? De dónde estoy sacando esa definición, ese aspecto que quiero que quede claro, ¿no? Entonces, y se coloca entre comillas. Me imagino que ustedes han estado bastante tiempo también con este tema de las normas APA, ¿no? Esta es una cita directa, ¿no? Que tiene menos de 4 o 5 líneas, que tendría que ir en otro párrafo, ¿no es cierto? Si es que es una cita directa larga, pues una cita directa corta que va en el párrafo que el autor está escribiendo. Vamos a seguir, por favor. Textual corta, cuando va de 1 a 39 palabras, y de 40 en adelante sería una cita textual larga. En este caso estamos haciendo uso de lo que sería una cita textual corta, debe llevar comillas, y al final debemos citar la fuente que nosotros estamos consultando. Aquí lo estamos haciendo bajo las normas APA, séptima edición, que se debe colocar entre paréntesis el apellido paterno del autor, el año y la página. Estos tres elementos son muy importantes. Ahora bien, también podemos hacer uso de lo que es una cita parafraseada. Una cita parafraseada es cuando ponemos con nuestras propias palabras la idea del autor sin desviarse de la tesis central. Cuando hacemos uso de esta cita parafraseada, debemos colocar al final del párrafo la fuente que estamos consultando. Pero, a diferencia de la cita textual, no debemos colocar la página, solo el apellido paterno del autor y el año. Es importante también hacer uso de nuestras propias reflexiones. Es decir, que nuestro marco teórico no solamente esté lleno de citas textuales y citas parafraseadas. Debemos poner nuestras propias conclusiones, nuestras propias ideas a partir de la información obtenida, como podemos observar en este párrafo. Y podemos cerrarla con una cita textual. Otra forma también de hacer una cita parafraseada e incluso una cita textual es poniendo dentro de la narración al autor, y entonces nos quedaría así. Para Navarro, 2012, se coloca el año entre paréntesis y la información que nosotros queremos señalar. No es necesario que vaya al final del texto todas nuestras citas textuales o parafraseadas. Cuando hacemos uso de las citas textuales, podemos pasar toda la información, pero también podemos cortar parte de la información de esa cita textual. Cuando uno corta esa información, se utilizan 3 puntos suspensivos en la parte donde hayas cortado la información. Por ejemplo, la información que tú colocas en tu trabajo, quitaste la primera parte de esa cita, entonces se coloca al inicio 3 puntos suspensivos. Supongamos que de este párrafo tú quieres cortar a la mitad esta información, considerarla irrelevante, entonces vamos a colocar los 3 puntos suspensivos en ese espacio.
Si por otro lado quieres cortar esta última parte, entonces pondrías los 3 puntos suspensivos al final. Es muy importante que cuando tú estés haciendo tu marco teórico, establezcas qué tipo de definición o la definición que tú vas a utilizar dentro de todo el trabajo. Es la que va a guiar tu estudio, la que va a orientar los resultados, la metodología, porque no se trata solamente de poner las definiciones, sino la cual tú vas a usar como referencia. Eso es muy importante dejarlo claramente marcado en este marco teórico. Como les mencioné, podemos hacer uso de las citas textuales. Aquí aparece una cita textual larga, 40 palabras o más. Esta tiene un formato distinto. No se coloca entre comillas y se establece una sangría de 1 pulgada en relación al resto del trabajo. Al final se debe colocar también la fuente, el apellido paterno del autor, el año de la edición y la página. Les repito, no se coloca entre comillas. Y así podemos ir redactando cada uno de los puntos que abarca nuestro marco teórico con las recomendaciones que les acabo de señalar. Otra de las recomendaciones es utilizar fuentes confiables, es decir, de autores reconocidos, de obras reconocidas, y que éstas no excedan los 5 años de antigüedad. Por supuesto, si tú no puedes encontrar obras que tengan 5 años de antigüedad, puedes utilizar obras de más tiempo, siempre y cuando éstas sean recomendadas por tu asesor y, como les mencioné, sean de autoridades en el tema, de obras que incluso no hayan sido superadas. Si no encuentras libros de ese periodo, busca artículos especializados en el tema, en revistas, muchas de ellas que están digitales, porque la mayoría de los estudios tienen poco tiempo. Eso te puede ser de mucha ayuda. También puedes hacer uso de los videos que se encuentran en internet, de documentales y, por supuesto, de las páginas web, siempre y cuando hayan sido elaboradas por instituciones reconocidas o personajes especialistas en el tema. Eso sería todo, mis queridos educativos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Bien, a ver, no está por demás decirles, evidentemente, en el audio que acabamos de ver, en el videíto, se puede hacer uso no solo de libros, de tesis, de artículos, se puede hacer incluso de videos, de películas, ¿no? Incluso de producción de TikTok, ¿no? Para el trabajo. Hoy parece incluso hasta chistoso y secundario, pero hoy mucha gente se informa a través de las redes y del TikTok principalmente, ¿no? Entonces, pero lo que sí, hay un documento, a ver si alguien me recuerda, lo voy a subir. Es APA séptima edición, normas APA séptima edición, donde está todo cómo se debe citar sobre esos documentos, ¿no? Tenemos claro más o menos cómo citar de un libro, ¿no? De un documento, de un artículo del internet, de una revista, pero el periódico, pero a veces nos cuesta citar de otro documento que no sea estos, ¿no? Entonces es importante también revisar eso para que hagamos una cita correcta como nos sugiere normas APA, ¿no? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les ayuda? ¿No les ayuda? ¿Cómo ustedes han construido sus marcos teóricos? ¿Qué preguntas tienen, por favor? Hola, hola. Licenciado Weimar, ¿alguna pregunta? Licenciada Mayra Rojas, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, Mayra? ¿Lograste ver el material que compartí? Sí, sí, he logrado ver y
Sí, entiendo, doctor. Ujú. Gracias. Muy bien, gracias, Mayra. Jason, Diego, Sonia Rodríguez, Jacqueline Solís. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando estamos elaborando los conceptos o, perdón, hacemos mención a tres autores. En la anterior clase creo que ha mencionado eso, solamente quería que me aclare. Muchos más, ¿no? Dependiendo. El Eh, límite, doctor, o máximo, mínimo, si para... no, no, el límite es según la necesidad. Evidentemente, la revisión de documentos para el marco teórico. Ahora, lo que decíamos es el estado de arte. El Ah, estado sí. de arte sí piden entre 3 y 5 eh, fuentes, documentos locales de aquí de Bolivia, o La Paz, Santa Cruz, en fin. Perdón, solo La Paz, en este caso es La Paz, 3 a 5 documentos porque es local. A nivel nacional, sí, Ah, 3 a 5 documentos. En la maestría creo que son 5 que piden, ¿no? En el pregrado piden 2 o 3, pero ya en la maestría son 5, ¿no? 5 a nivel local, 5 a nivel nacional y 5 a nivel internacional sobre, evidentemente, la revisión de documentos en relación a la idea temática que estás trabajando, ¿no? Entonces, eso hay que revisar a nivel local. Como a nivel nacional e internacional pueden ser artículos científicos, libros, tesis, ¿no? Eh, pero evidentemente con respaldo que sean fuentes confiables, ¿no? La tesis tiene el respaldo de una universidad, del autor, el investigador, ¿no? Y lo propio con los artículos científicos también, la institución que publica los documentos. Entonces, eso sí, ese es el estado de arte. En el posgrado se nos pide 5 documentos a nivel local, 5 documentos a nivel nacional y 5 internacional, ¿no? Eso decíamos respecto al estado de arte. Y para el marco teórico, todo lo que sea necesario y además todo aquello que te permita entender desde la revisión documental, desde los textos, las investigaciones, los libros, etcétera, tu idea temática. gracias, doctor. Muy bien, Jacqueline. A ver, yo quisiera que vayan, si quieren, agarrando también sus ideas temáticas, ¿no? Voy a preguntar qué ideas temáticas ustedes están trabajando, quieren trabajar, ¿no? Y vamos a ir precisando, ¿m? Aquí en clases, porque de esto se trata, ¿no? De que ustedes me presenten y podamos ir dialogando también sobre esas ideas temáticas que ustedes están queriendo investigar, emprender su trabajo de tesis en la maestría, ¿no? Fíjense que bajo estos elementos sería bueno que vayan armando. Voy a compartir enseguida un material interesante sobre esto. Ya lo he señalado, pero creo que vale la pena considerarlo, ¿no? Considerarlo, tomarlo en cuenta para plantear tu idea temática, lo que ustedes llaman el tema, ¿no? Pero no quedarnos en eso, sino ver el problema al que responde esa idea temática. Tomando en cuenta esto que decíamos, el para qué, con quiénes, dónde y cuándo, ¿no? Fundamentalmente el qué, con quiénes y dónde. Esos 3 elementos tienen que aparecer en tu idea temática que te plantees. ¿M?
Digo para ir avanzando, porque de lo contrario, a veces lo dejamos, ¿no? O no entendí muy bien. Bueno, hagamos práctica. Anoten, prendan su micrófono y díganme. Voy a compartir esto y después voy a ir hablando un poquito sobre esto que hemos acabado de ver también sobre el marco teórico. Hay bastante material y voy a subir también al sistema esto, entonces pierdan cuidado. Denme un segundito, mm, estoy abriendo esto. eh, un segundito. A ver, quiero compartir con ustedes esta imagen que por sí mismo dice mucho, ¿no? Eh, a veces nuestras interrogantes son precisamente en esto, ¿no? Estos son unos dilemas epistemológicos. A veces el estudiante, ¿no? Está sumergido en su tema, dejando de lado la realidad, que es más grande, ¿no? El problema es un iceberg de la investigación, no solo mirar la idea, el tema, y precisamente revisamos material bibliográfico, ¿no? Hemos estado hablando sobre el estado de arte también, ¿no? Que nos permite ver lo que no se ve a simple vista, ¿no? Muchas veces el tema, la idea, solo está vinculado a aquello que podemos ver, es como un iceberg, ¿no? Lo visible, lo que está en el exterior, ¿no? Eso es evidente, ¿no? No hay que hacer mucho esfuerzo, que ahí hay un problema. Pero cuando nos sumergimos realmente, dejamos ahí la idea y queremos ver eso, qué está ocasionando, qué problema está generando o va a generar, fíjense que es más grande, ¿no? Entonces, parte de esa realidad no solo es, y yo tengo ya la idea temática, que me parece muy bien, ¿no? Está bien, es un inicio, pero no te quedes ahí. Es importante sumergirte en el problema que está generando esa idea temática, ese tema, y además que eso no solo se logra con simple voluntad, ¿no? O el deseo. Para eso es importante revisar documentos. Incluso las conversaciones con la misma población, con los destinatarios, con los sujetos, puede ayudarnos a entender esto que no se ve, que está en lo profundo, el problema, ¿no es cierto? Entonces, la idea, el tema, el problema que está ahí, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, yo les pido que por favor siempre tengan presente esta imagen. La idea, el tema no es todo. El problema nos ayuda a entender qué queremos investigar. Es parte más grande de esa realidad que estamos queriendo dar después de investigar, ¿no? Aquí también hay algunas ideas que tienen que ver con la realidad o el método. Quizás lo primero que tenemos que hacer es ver qué está pasando, ¿no? Antes de entrar al procedimiento, cómo vamos a obtener los datos, etcétera, etcétera. La realidad, ¿no? En este caso, los dilemas, la realidad y el tema o problema, evidentemente, el problema sin dejarle de lado la idea temática, el tema.
el problema, ¿no? La razón instrumental o la razón crítica, ¿no? La razón instrumental es cito nomás, hasta ahí. Y la razón crítica precisamente es un criterio mucho más científico, crítico sobre lo que venimos elaborando o aspectos simples o complejos, ¿no? Debemos de mirar el bosque sin dejar de mirar el árbol, debemos de mirar el árbol sin dejar de mirar el bosque, ¿no? Es como el iceberg ese que no solamente centrarnos en ese aspecto concreto que estamos queriendo investigar, ¿no? Entonces, esto había pensado que quizás es interesante también, por eso que insisto, no detenernos solo en la idea, sino ver el problema. ¿Ya? Eso es importante, por favor. A ver. Bien, entonces, esos aspectos es bueno considerarlo también. ¿M? Voy a compartir, hice un pequeño documento también sobre esto. Ya la anterior clase había comentado algunos aspectos. A ver, un ratito, un ratito. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Hola, hola. Sí, doctor, se Sí, ve. doctor. ¿Eh? Muchas gracias. Toda investigación se inicia con preguntas que permiten realizar la ruptura del conocimiento cotidiano, ¿no es cierto? Racional o de sentido común, y proseguir con la construcción del objeto de investigación, ¿m? Considerando aquellas categorías que señalábamos. Esto a su vez precisa de la estructuración de un marco teórico o de un sistema de proposiciones coherentes que permitan además sustentar la formulación de los objetivos e interpretar los resultados de la investigación. El marco teórico no es un añadido, no es algo que hay que hacerlo de forma obligada o hay que hacerlo porque corresponde. El marco teórico le da un sustento teórico, sustento de investigación de otros autores, otras fuentes a lo que tú estás investigando, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí señala Zapata, ¿no? Todo se inicia con preguntas que permiten realizar la ruptura del ¿qué está pasando ahí, no? Y quizá para conocer esa otra parte grande de la realidad, que es el problema, ¿no es cierto? Es necesario hacerse preguntas. ¿Cómo se está entendiendo hoy este concepto, esta idea, esta categoría, ¿no? Los derechos hoy día no se habrán modificado. Será lo mismo que hace 10 o 20 años, ¿no? Hoy día no hay elementos que nos están desafiando, no solo los derechos humanos, sino mucha, la justicia,
sus procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante hacerse preguntas también en base a lo que señalábamos ya, ¿no? Además de identificar esas categorías en tu idea temática, esas a partir de las cuales puedes ir armando tú un pequeño esquema, un pequeño índice de tu marco teórico, ¿no? Y esto precisa la estructuración de un marco teórico o de un sistema de proposiciones. Y no es tanto la cantidad, ¿no? O sea, 50 hojas, no, no, en unas 20 decíamos máximo, 20, 25 hojas, creo que puedes tener un marco teórico bastante sólido que sustente tu trabajo, ¿no? Esto es lo que quise compartir en la anterior clase. Fíjense la imagen. ¿M? En el pregrado todavía hay algunas teorías que van a sustentar lo que tú estás haciendo, ¿no? También teorías generales, ¿no? Probablemente, pero ya en el posgrado, además de las teorías generales, ver los paradigmas, ¿no? Desde qué postura hago las definiciones, intento comprender las teorías, los conceptos, ¿no? Desde aquel paradigma que lo vamos a ver, no sé si ahora no creo, sino la siguiente clase, todo el tema de paradigmas cuantitativos, positivistas, o más bien paradigmas eh, hermenéuticos, interpretativos, sociocríticos, ¿no? Paradigmas más bien mm, de la complejidad, ¿no? Edgar Morin habla mucho de eso, es decir, a partir de qué paradigma es tu comprensión sobre todos esos aspectos que estás desarrollando, ¿no? Tus conceptos, tus ideas, tus escuelas de pensamiento, ¿no? Puede ser interesante eso. ¿No? Ahí están también algunos elementos, analizar la estructuración del enunciado del objeto de investigación, identificar cada variable, sus dimensiones claves. Repito, nosotros más que variables estamos manejando categorías, ¿no? Algunos documentos manejan como variable, pero son categorías, aquellos aspectos susceptibles a ser estudiados y además se pueden todavía sacar elementos mucho más concretos a lo que se llama subcategorías. Analizar la dimensión del objeto e identificar su tendencia o pertenencia a una determinada teoría paradigmática o teoría general. Esto es fundamental, ya lo decíamos, ¿no? Determinar el enfoque o perspectiva teórica desde el cual se va a abordar cada dimensión conceptual y o categoría. Hacer un mapeo o esquema tentativo con los conceptos o categorías identificados. También lo hemos estado señalando, ¿no? Aquí hay algunos elementos, dice, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el marco teórico? ¿Mm? Fíjense, ubicar el tema objeto de estudio, el objeto de estudio del conjunto de teorías existentes con el fin de precisar en cuál corriente de pensamiento, paradigma o teoría se inscribe. Esos elementos claves que hemos estado señalando, ¿no? Categorías, eso que sí o sí debemos de tomar en cuenta para nuestro esquema del marco teórico. Describir detalladamente cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. Establecer las relaciones más significativas que se dan entre estos elementos teóricos, temas y subtemas, conceptos y categorías claves. ¿No? Inspirar nuevas líneas de investigación. Todo esto luego, decía también, no es un añadido el tema del marco teórico, sino más bien también nos ha de permitir respaldar el análisis que luego tú te detengas a hacer de los resultados, ¿no? de tu trabajo de campo, la teoría, aquello que tú has revisado, ¿no? A fundamentar, a respaldar aquellos aspectos claves de tu análisis, de tus resultados que obtengas.
y lo propio para tus conclusiones, ¿no? Te dará un argumento teórico, una base científica muy interesante, ¿no? Entonces, no solo es discurso, sino que está fundamentado en investigaciones, ¿no? Ese es el gran valor que tiene el marco teórico. ¿M? Eh, este es este es el documentito que preparé para el marco teórico y legal en la investigación. También les puede servir, ¿no? Hay elementos que son interesantes, ¿no? La relevancia del marco teórico, la relevancia, la importancia, aquello que realmente debe estar presente, no es un añadido más y no es porque se lo hace y se lo deja, sino que precisamente ahí tienes una gran fuente de consulta, de respaldo para el trabajo que vienes realizando. Y evidentemente también el marco legal en la investigación, mucho más si es un tema expresamente del derecho, ¿no? Va a haber algunos conceptos, cómo se complementan ambos en la investigación misma, ¿no? El marco teórico es el conjunto de teorías, conceptos y antecedentes que sustentan el estudio, ¿no? Muchas veces el estudiante piensa que el marco teórico son conceptos, ¿no? Porque probablemente eso es lo que ha desarrollado o aprendido, cuando está bien las definiciones, los conceptos, pero el peso del marco teórico precisamente son las teorías, y en derecho hay muchas, ¿no? Dependiendo del tema, del área, en fin, creo que es posible considerar las teorías desde las fuentes, los autores y además eso que respalda el trabajo que vienes haciendo como teoría. Está bien como definiciones y antecedentes también, ¿no? Que sirve. Actúa como el cimiento que orienta la investigación y permite interpretar los resultados. No es cierto. Es decir, los resultados, el análisis que tú te dispongas a hacer cuando hagas el trabajo de campo, el marco teórico te permite respaldar eso. Por eso se pide fuentes. También, ¿lo ve? En el resultado. Es decir, usted está firmando esto por el trabajo de campo, con entrevistas, observación, etcétera, etcétera, grupos focales. Pero, ¿qué respalda esto? Entonces, ahí tener fuente del marco teórico es valioso y es rico, ¿no? Evidentemente delimita el alcance del estudio, guía la formulación de la hipótesis si fuera el caso, fundamenta la metodología, sí, porque después viene todo el desarrollo metodológico del marco teórico, ¿no? Después de este capítulo. Facilita la interpretación de resultados, sí. Evita duplicaciones y plagio, claro que sí. ¿No? Tiene fuentes, hay citas directas, indirectas, identifica lagunas en la literatura. No todo está desarrollado e investigado, algunos temas más que otros, también eso es verdad. Contextualiza el problema, sí, pone en contexto. Coherencia interna, me hace ver eso, si realmente existe una coherencia con lo que observo, con el problema que estoy investigando, la idea, ¿no? Con el tema de la revisión documental, ¿no? Hay coherencia. Claridad conceptual, ¿m? Los conceptos están claros, profundidad y amplitud, ¿no? El hecho de que sea mucho más corto, más concreto, más pequeño, no pierde profundidad, ¿no es cierto? Y amplitud. Creo que no porque escriba más, 10 hojas, en una hoja puede ser muy significativo, muy profundo, muy amplio sobre lo que estoy investigando, ¿no? Capacidad de síntesis también es importante. No tanto la cantidad, sino la calidad. La fundamentación epistemológica es fundamental.
qué tipo de conocimiento pretendo construir, más allá del conocimiento común, conocimiento popular, ¿no? Quiero construir un conocimiento científico basado precisamente en fuentes, en resultados, en información primaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, visión sistemática de la literatura es importante, característica del marco teórico, y tiene que haber referencias adecuadas también, ¿no? No pierdan de vista siempre tomar nota de dónde están sacando esa información. ¿Mm? Los componentes son evidentemente los antecedentes, conceptos clave y definiciones, teoría, modelos explicativos, proposiciones e hipótesis, ¿no? Nos permite, pues, revisar qué antecede a lo que estás investigando. No es nuevo, no es lo único que existe, es decir, ya hay, aunque no es tu mismo tema, pero hay elementos en esas otras investigaciones que tú estás queriendo trabajar, ¿no? Entonces creo que contribuye mucho como antecedentes para lo que estás queriendo hacer y te ayuda a definir, a comprender teóricamente. Hay algunos conceptos claves y definiciones también, eso es importante, teorías, modelos explicativos, proposiciones o hipótesis que hacen también algunos autores sobre lo que tú estás investigando. Identifica lagunas en la literatura, ¿no? Evita duplicaciones, ya lo habíamos señalado, valida interpretación de resultados, fundamenta la metodología, ¿no? Hay algunos aspectos que ya los hemos señalado. Realizar una revisión exhaustiva de la literatura, ¿no? Podemos revisar un libro y quizá no todo el libro nos es útil para lo que estamos trabajando. Tal vez un capítulo, dos, ¿no? Eso también hay que ver. Pero considerarlo además y ver los clásicos, ver aquello que puede ser significativo, revisar y entender y tener presente en el trabajo, ¿no? Es lo primero que preguntan los tribunales, ¿no? Si es un tema de teorías, ¿no? Manejo teoría de sistemas, ¿no? Evidentemente tiene que entrar el autor Bertalanffy, por ejemplo. ¿Mm? Ese autor sí tiene que entrar, sí o sí, ¿no? O si hablamos de epistemología, ¿no? Tiene que entrar Feuerbach, tiene que entrar Thomas Kuhn, es decir, hay autores y autores, ¿no? Que tenemos que considerarlos sí o sí, clásicos, ¿no? Seleccionar teorías relevantes y actuales, ¿no? Siempre hay que ver esto, aquello que ya existía y aquello que hoy se está discutiendo, ¿no? Hay que ser capaces también de tener esta mirada, pues, y de eso se trata, ¿no? De estoy construyendo conocimiento, pero que desde una mirada crítica también, ¿no? No me las creo todos lo que me dicen los libros, ¿no? Hoy día hay mucho. A mí me llamó mucho la atención sobre la teoría del conocimiento, ¿no? Por quiénes es manejado el conocimiento, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Cómo se construye el conocimiento. Era algo que siempre me interesa, que tiene que ver con la epistemología. Y revisé muchos autores muy interesantes al respecto, ¿no? Entonces creo que uno tiene que irse sumergiendo, ¿no? Y plantearse preguntas, revisar, buscar información, ¿no? Porque es un conocimiento distinto el que estás queriendo construir. Establecer conexiones lógicas entre conceptos, ¿no? No es lo mismo un concepto de hace algunos años atrás que un concepto actual. No, ha cambiado, se ha modificado, se ha enriquecido, ¿no? Definir claramente los términos clave. Esto es importante, ¿no? Y diferenciarlos además. ¿M? No es lo mismo hablar de los derechos humanos en general, que está bien, ¿no? Y de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, ¿no? ¿A quiénes vamos a considerar como personas de la tercera edad? Hay algunas definiciones, incluso jurídicas, sociales, que se da sobre ello, ¿no? Y citar adecuadamente las fuentes, también eso siempre hay que tener presente, por favor.
algunos pasos para construir el marco teórico, identificar y seleccionar los conceptos que definen tu problema de investigación y que abordarás en la teoría. Además, enriquecerá tu marco teórico. Es momento de realizar una búsqueda de información a fondo para dar sustento teórico. No hay, no existe, no hay, ¿no? A veces nos es fácil, ¿no? Si no, no hay, no he encontrado, ¿no? Puede haber, pues, para un investigador no hay eso. El investigador tiene que estar revisando fuentes, ¿no? Tanto impresas en bibliotecas como virtuales, que ahora se mueven mucho, pero hay que revisar, ¿no? No estamos empezando de cero. Ya mucho de lo que hoy nos preocupa, hay ideas, hay conceptos, hay definiciones, hay procesos, ¿no? Selecciona las fuentes de información que aborden los mismos tópicos que estás investigando. Eso sí, algún estudiante me decía, lo que pasa que no hay mi tema. Sí, claro, seguro, y qué bueno que no haya tu tema, ¿no? Pero sí algunos elementos de tu tema en otra tesis, en un documento, en un artículo, ¿no? Esto sirve, porque si hubiera tu tema, no te permitirían seguir estudiando, ¿no? O sea, te lo van a observar, pero creo que es importante que tú relaciones, busques, enriquezcas desde la revisión mm, eso que estás viendo, ¿no? Estructura y anuncia las teorías y conceptos de tu investigación también. Se arma una cosa muy interesante, muy bonita, para que tener mucha paciencia, ¿no? La construcción del conocimiento científico requiere paciencia, requiere capacidad crítica también, ¿no? El marco teórico no es tener mucha información, sino lograr una relación y coherencia entre los conceptos del problema a investigar. No es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que tú encuentres, ¿no? Y si no hay, pues hay que construirlo, hay que buscar, hay que hablar con el docente que está guiando nuestro trabajo y sobre ello es posible construir algo interesante. Se puede, ¿ya? No hay que desanimarse. No, después viene el marco legal, lo vamos a ver enseguida también. ¿m? Esos elementos creo que son importantes, ¿no? Quiero ponerles un materialcito que es sencillito y está bien explicado esto, ¿no? Vamos a ver y es interesante, es interesante cómo lo plantea y nos ha de servir. Me gusta mucho que podamos ir comprendiendo no solamente desde un PowerPoint, una explicación así de documentos, sino también desde experiencias, desde la práctica misma, ¿no? A ver, vamos a escuchar y seguir. El marco teórico. Yo sé que de repente tú has escuchado hablar de... ¿Se logra escuchar y ver? Hola, hola. Sí, doctor, se Ya, ve y se muchas escucha. gracias. Gracias. Esta es la parte más tediosa, es la más larga, es la más complicada. Bueno, no es exacto. Yo sé que de repente tú has escuchado hablar que esta es la parte más tediosa, es la más larga, es la más complicada. Bueno, no es exactamente que sea la más complicada. Es un poco más laboriosa, sí, ¿sí? Pero complicada no es exactamente si es que tú sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? Fíjate que esto se divide en estas tres partes. Entonces, quiero primero que tengas en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de antecedentes. Antes, ¿sí? O sea, ¿qué estudios ha habido antes que el tuyo? ¿Sí? Entonces, tú tienes que poner siempre el apellido del autor, entre paréntesis el año, solamente el apellido paterno. Acá no necesitas poner todo el nombre completo, no, porque eso no hay bibliografía, ¿ya? Solamente el apellido paterno, el año
el título de la tesis y luego necesitas poner cuál es el objetivo general del estudio. Recuerda que esto ya lo sacas del resumen. Apenas ingreses a una tesis, de frente te vas al resumen, ¿sí? En el resumen vas a encontrar cuál es el objetivo general del estudio, cuál es el diseño, o sea, si se hizo un estudio descriptivo o experimental, vas a encontrar cuál es la muestra. O sea, si se trabajó con personas, si se trabajó con documentos, ¿sí? Me tienes que decir cuáles son los instrumentos que se han utilizado. O sea, si se tomó encuesta, si se tomó una entrevista, si se hizo un experimento, exactamente qué se hizo. Y luego me tienes que poner, por supuesto, los resultados del estudio. Pero siempre los resultados apuntando a la variable, ¿sí? Acuérdate, estos antecedentes, ¿por qué se hacen? Tienes que saber por qué, porque si tú lo vas a hacer solamente porque es una parte que dice que tienes que hacerlo, no, tienes que entender por qué. Esto tienes que hacerlo porque tú necesitas saber cuánto se sabe de tu tema, qué se ha estudiado, en el año tal, en tal ciudad o en tal país, se estudió tal cosa y esto es lo que salió, ¿sí? Pero tú no puedes empezar a hacer un estudio o una investigación sin saber qué es lo que se ha estudiado antes. Imagínate, es que no puedes partir de ahora para adelante, tienes que saber qué se ha estudiado atrás, qué se sabe. No vaya a ser que de repente lo que tú vayas a estudiar ahora ya se estudió bastante. Entonces tienes que tener seguridad de qué es lo que ya se sabe, ¿ok? Acuérdate que tu estudio tiene que llenar un vacío en el conocimiento. O sea, tu estudio tiene que estar dirigido hacia algo de lo que no se sabe todavía. De repente la variable se ha estudiado un montón, sí, puede ser que sí, pero quizá no en ese grupo de gente, quizá no esas dos variables juntas, quizá no en ese lugar, quizá no en ese año, ¿sí? Entonces, mientras tú tengas claro qué se estudió, recién vas a poder decir, ahora sí yo voy a estudiar esto, ¿bien? No te olvides de este esquema. Y por supuesto, no pueden ser estudios muy antiguos, ¿verdad? Tú sabes que no pueden tener más de 5 años de atraso, ¿bien? Nacionales, internacionales, etcétera. Tú ya sabes dónde buscar. Si son antecedentes peruanos, entras a la página de Alicia con CITEC. Ahí están todas las tesis peruanas, ¿ok? Si eres de Latinoamérica, entras a la referencia, ¿sí? Y si quieres ver estudios internacionales, pues ahí tienes Google Académico, ¿ya? Esas son las principales fuentes. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a esta parte? Muchos me dicen, esto es lo más difícil. Si tú sabes, insisto, qué es lo que tienes que hacer, no hay nada difícil, ¿ya? A ver, tu variable 1 y por acá tu variable 2. Nada más. Vamos a suponer que tu variable sea motivación laboral, por decirlo, ¿ya? ¿Qué vas a poner? Tienes que abrir subtítulos, ¿sí? De repente definiciones, de repente teorías, de repente tienes características, quizá tengas ventajas, es decir, lo que haya, ¿ya? Lo que haya de esta variable. ¿Qué se sabe de esta variable? ¿Hay definiciones? Sí. ¿Cuántas definiciones debes poner? Por lo menos 2. ¿Cuántas teorías debes poner? Por lo menos 2. ¿Cuántas características? Por lo menos 2. De cada subtítulo, por lo menos 2 autores. ¿Por qué por lo menos 2? Porque tienes que decirme con cuál te quedas, ¿sí? Si tú me das 2 definiciones, pues tendrías que decirme, el autor A define de esta manera, el autor B define de la otra. Bueno, está muy bien, pero ¿con cuál te quedas? ¿Sí? Me dirás entonces, ¿me quedo con el autor A o me quedo con el autor B? ¿Y por qué? ¿Sí? Pero me estás escuchando, tienes que hacer subtítulos, ¿sí? Entonces, tú abres un libro o abres una tesis y de repente encuentras un párrafo que te parece interesante. Tú lo quieres poner acá, bueno, pero tienes que encajarlo en uno de estos subtítulos. Haz de cuenta que estos subtítulos son como bolsas. Tú tienes varias bolsas, ¿sí? Encuentras algo y lo vas ubicando dentro de las bolsas, según corresponde, ¿verdad? Imagínate que tengas una bolsa donde metes la ropa. Imagínate una bolsa
Es importante lo que señala la exposición, tener el esquema, tener un esquema, tener un pequeño índice. Evidentemente no es todavía el definitivo. Se va a ir ajustando en la medida en que vayas encontrando información, revisando documentos, pero por lo menos tener al inicio un esquema, un índice tentativo. Y sobre eso lo que señala la expositora precisamente es, entiendo yo, una definición de motivación. La encuentro aquí, otra definición de motivación, ¿entienden? Es decir, no solamente hay un librito y de donde voy a sacar todo lo que estoy considerando en mi esquema, sino que además puedo sacar de otras fuentes. Y no lo voy a hacer hoy día, lo voy a hacer hoy día, tengo un concepto, mañana otro concepto, pasado no. ¿Me entienden? Para eso sirve tener este índice y ese esquema, ¿no? Entonces, porque no lo hacemos de una vez, es decir, hoy hasta terminar, ¿no? Hoy avanzo algo, mañana avanzo otra cosa. El fin de semana he estado en la universidad y he revisado un documento. Ya, aquí me parece. ¿Me entienden? Para eso sirve, ¿no? Entonces es muy pertinente la explicación y exposición que está haciendo, pero si se fijan, es lo que de alguna manera habíamos señalado, pero hay elementos muy interesantes que está explicando. Vamos a seguir, por favor. Otra bolsa donde pones, no sé, comestibles. Entonces, si encuentras un par de zapatos, ¿dónde lo metes? A la bolsa de los zapatos, ¿verdad? Igualitos acá. Empiezas a revisar libros, tesis y encuentras una definición. ¿Dónde la pones? Pues acá. Encuentras la teoría, la motivación de tal autor. ¿Dónde la pones? Acá. ¿Ves? De repente hay más subtítulos que en este momento no lo sabes, pero conforme vas revisando, vas encontrando. Entonces aumentas otra. O de repente no hay ventajas. No encuentras teoría. Bueno, pues lo quitas. ¿Te das cuenta? Pero este es un pequeño índice que te haces de cada variable, porque así como has hecho de esta variable, igualito vas a hacer con la otra variable, idénticamente, ¿ya? Siempre vas a hacer así, pero nunca te olvides de poner los subtítulos. Aunque al final del estudio tu profesor te diga, saca los subtítulos, no importa, pero al menos para ordenar, ya tuviste tus subtítulos y sabes qué es lo que estás poniendo. ¿Ok? Y solamente abre en dos. No puedes abrir en más porque tiene dos variables. Si tuvieras tres variables, pues tendrías tres. Inclusive, en algunos estudios, si es que tú estuvieras buscando la relación entre las variables, podrías poner relación entre variable 1 y variable 2, si es que fuera el caso. ¿Ya? Si es que encuentras estudios, lo pones. Si no, no, te quedas con variable 1 y variable 2. Nada más. ¿Sí? Ahora, tienes que tener en cuenta que hay variables que tienen mucha teoría y tienen mucha diversidad de autores. Por ejemplo, la variable estrés laboral. Hay como 100 autores que definen el estrés. ¿Ves? Entonces, ¿qué definiciones vas a poner? Tienes que decirme, yo pongo la definición del autor tal por tales razones. Porque cuando tú vayas a sustentar, de hecho, te van a decir, ¿y por qué no has puesto el autor tal? ¿Sí? Y tú no puedes decir, no, aquí yo no sabía que ese autor existía. Tienes que saber. ¿Sí? En este caso, en el marco teórico, sí es importante lo que está señalando, dar razón de tu respuesta o de tu redacción en el párrafo, la definición, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver mucho más también en la construcción del desarrollo metodológico. No solamente basta decir que eh, eh, el paradigma que voy a asumir es el paradigma interpretativo y por tanto un enfoque cualitativo, sino ¿por qué? ¿Por qué usted asume ese paradigma y por qué ese enfoque? Eso es importante, ¿no? Además de que usted va a tener el respaldo del autor, pero usted tiene que tener claridad por qué está asumiendo. Lo mismo señala esta señora de la exposición, ¿no? Es decir, ¿por qué usted asume esto y no otro? Eso se pregunta cuando uno está elaborando su trabajo de investigación y cuando uno va a defender y presentar. Que tú hayas decidido poner los autores tales y tales y no los otros, tienes que explicar por qué.
Seguro que sí, seguro que tú lo sabes, no te preocupes, ¿sí? Pero acá tienes que ponerme exactamente toda la teoría que ya se estudió. Si tú me dices, esta variable tiene un origen, esta variable tiene una historia, bueno, pues ponle un subtítulo que diga origen o que diga historia, ¿sí? Y de repente por ahí vas encontrando párrafos y vas llenando en cada uno de los subtítulos, ¿de acuerdo? Inclusive una de las sugerencias que yo siempre les doy a mis alumnos es, cuando vayas poniendo los párrafos que vas encontrando, lo vas poniendo dentro de cada subtítulo, ponle cada autor un color. Por ejemplo, todo lo que esté del autor Pérez está en verde. Todo lo que sea del autor Rojas está en rojo, no sé. Pero pon autores y siempre de cada color para que puedas darte cuenta, porque llega el momento y vas a tener un montón de definiciones, un montón de teorías, y de repente por ahí ya no vas a saber, ¿y este párrafo de qué autor era? Entonces, para que no te equivoques, cada autor puede tener un color, ¿no? ¿Sí te parece? Bueno, y por último tenemos la última parte, que es el marco conceptual. Como dice su nombre, marco conceptual, viene de conceptos. Solamente tienes que poner definiciones, pero definiciones de qué. Acuérdate que en el marco teórico has mencionado muchas cosas, ¿verdad? Has mencionado muchos términos que de repente en su momento no los has definido porque, bueno, no era el momento, ¿sí? Pero de repente tú hablas mucho de empresa, y bueno, acá no mencionaste lo que era una empresa, pero de repente acá sí lo puedes mencionar y lo puedes definir, ¿sí? De repente me hablas de un emprendimiento y quizá quien está leyendo no sepa lo que es un emprendimiento. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto es a manera de un glosario. Nunca te olvides de este término. Un glosario de términos, ¿sí? Seguro que tú has cogido algún libro y has encontrado un glosario de términos al final, ¿verdad? ¿Qué significa? Que cualquier persona que lea esto y haya algún término que no entienda, pues aquí tiene que estar, ¿no? Porque también hay siglas, ¿verdad? En muchas tesis hay siglas que uno utiliza porque, bueno, ya las conoce, pero el que lea es bastante probable que no sepa de qué se tratan esas siglas. Entonces tú puedes poner esas siglas acá y decirme qué significa. Recuerda, esta tesis debe ayudar a que la gente pueda aprender más. No necesariamente la gente de tu carrera, ¿sí? Piensa que cualquier persona, así no sea de tu profesión, debe leer tu tesis y entenderla. Yo sé, Ese es el desafío, ¿no? Y no es fácil, porque nosotros entendemos, ustedes entienden desde la parte jurídica, pero cuando lee otra persona que no es del área jurídica, tienes también que considerar, ¿no? Y ahí no es que se complica más, sino que tienes que tener la capacidad de redactar para que otro que no sea de ciencia jurídica pueda entender tu trabajo, ¿no? Entonces eso nos exige y nos obliga poder a veces ser mucho más concretos, mucho más, menos técnicos en la terminología, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es un desafío. Ahora, lo que ha explicado entre bases teóricas y la parte del marco conceptual, en todo caso, en el pregrado se suele dividir en algunos casos. En el posgrado solo se habla del marco teórico y el marco legal, ¿no? En el marco teórico se consideran también esas definiciones, esa aclaración de conceptos que señala la expositora, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso para la elaboración de nuestro marco teórico. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, algún aporte? ¿Qué dicen, por favor? No todos juntos, de a uno nomás.
Doctor, ¿me permite participar, por favor? Adelante, por favor, adelante. Estaba preparando un documento. Sí, por Sí. favor, Sonia, adelante. Doctor, en referencia al marco teórico que la proponente dice, o la disertante dice, hay que definir la variable uno y la variable 2, por decir, ¿no? Porque según ella son independientes, pero pueden en algún momento ser dependientes, por eso se entrelazan, dice. Bueno, el tema es cuando ella habla, porque no siempre es claro, doctor, porque depende de cómo vayamos a definir la teoría. Bueno, deberíamos de definir la metodología, pienso yo, ¿no? Ujú, Si yo defino una teoría, por decir, de los clásicos, pero debería ser postmodernista, entonces también mi metodología debería de adecuarse a aquello. Así es como yo lo entiendo. ujú, Y luego dice los conceptos, ¿no? Y usted ahora más bien nos ha aclarado que para nosotros hay el marco teórico y el marco legal y no el marco conceptual. Porque yo en la teoría definiría, por ejemplo, en la definición, yo podría decir el banco es blanco, es una definición. Y en la teoría de por qué el banco, o sea, podría decir, el banco es blanco porque era la pintura más económica. Estábamos en una época de escasez y todo lo demás. Esa es la teoría. Y en la clasificación, entonces voy a decir, el banco es útil. Entonces lo voy a clasificar en los utilitarios. ¿Estoy equivocada o es así, doctor? ¿Por qué le pregunto esto? ujú, Porque para mí el método APA me cuadricula el cerebro, doctor. Hace años que yo he hecho tesis, así no conocía el método APA, ¿no? ujú. Y bueno, ahora que vuelvo a escribir, resulta que aparece el método APA. Yo no sé dónde, en qué momento apareció, porque el orden me desordena el criterio, la verdad, doctor. Entonces, Ujú. ¿es así como yo le indico o estoy equivocada? Esa es mi pregunta. Gracias, Sonia. A ver, interesante lo que preguntas y tienes razón, pero yo creo que una cosa no debería de quitar la otra. Las normas APA, sexta edición y séptima, que ahora se utiliza mucho, no es tanto aquello que te coarta, digamos, eh, esta estructura que tú planteas, ¿no? Las normas APA en todo caso son para uniformizar la presentación de los trabajos, ¿no? Aspectos no solo de citas, etcétera, sino también la manera de hacer cuadros, gráficos, figuras, ¿no? La numeración, etcétera, etcétera. ¿Cómo son los márgenes, ¿no? Quiero citar, yo resulta de que a mí me interesa una película muy interesante, Los Miserables, y de alguna manera te relata lo del siglo XVIII, ¿no? La Revolución Francesa, antes y después. Entonces, fíjate cómo eso hace referencia en tu trabajo de investigación en ese marco de las normas APA séptima edición. ¿M? Ahora, lo que tú señalas evidentemente es correcto. O sea, los aspectos de revisión documental del marco teórico te van a dar pie luego para tu estructuración de tu de desarrollo metodológico, ¿no? Eh, pero en este sentido mucho más amplio también, no restrictivo, no, sin dejar de lado aquellos criterios que contribuyen al trabajo de investigación, ¿no? Desde tu idea temática, desde el problema que estás planteando, etcétera. No perder de vista eso, ¿no?
incluso para la construcción del marco teórico, ¿no? Dependiendo de las escuelas, lo que pasa que no está dicho pues nada totalmente en investigación. No sé si ya les dije, pero les repito, muchos hablan evidentemente y se empecinan en hablar de variables, ¿no? No es mi postura, porque ya les digo, la definición que se hace de variable es, la variable son aspectos que tiene un tema, ¿no? Esas variables y además son variables porque son susceptibles de medirse, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto es esta variable, digamos, ¿no? Y por eso se hace todo el trabajo de operacionalización. Precisamente la definición de operacionalización es esa, ¿no? Realizo todo un ejercicio para precisar mucho más y medir mi variable, ¿no? En investigaciones cualitativas se habla de categorías, como está aquí, lo que estoy compartiendo. Categorías. Y también hay una definición de categorías. Son aspectos susceptibles a ser estudiados. Entonces, me da la idea no solo de medir, sino de estudiar y conocer en profundidad algo. En este caso, ¿no es cierto? Ahí están las categorías de una idea temática o de un tema, ¿no? Lo que le estaba señalando. Es decir, categoría 1, cuñas radiales, y categoría 2, derechos humanos de las personas de la tercera edad. Punto. Y sobre eso, lo que decía al inicio, vamos identificando unas subcategorías, en este caso hay 3, pero pueden haber más, y lo mismo de la segunda categoría, identificar subcategorías, ¿no? Y sobre ello se puede ir construyendo un esquema del marco teórico, un índice, para que se entienda mejor. Entonces, sobre esas categorías, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar desde la definición de autores que están más bien en el paradigma interpretativo, hermenéutico y sociocrítico, de hablar de categorías en investigaciones cualitativas más que hablar de variables. Entiendo que hay muchos materiales que te hablan solo de variables o la variable, ¿no? Prefiero hablar de categorías y por eso que hago este ejercicio también que tenemos en pantalla, ¿no? Y evidentemente eso te va a dar pie, te va a orientar a considerar algunos aspectos en el desarrollo metodológico, ¿no? No tanto, a ver, en el tema del paradigma, en el tema del enfoque, tal vez del diseño, ¿no? Experimental, no experimental, cuasi experimental, tal vez sí, tipo de investigación, ¿no es cierto? Entrando luego al tema de los métodos, puede ser, ¿no? Es decir, y las técnicas, los instrumentos. Entonces, puede que sí, de alguna manera también oriente ya tu desarrollo metodológico, ¿no? En esto hay que sentirse amplios, Sonia, no limitados, porque la investigación es mucho más que normas APA. No, cuidado, las normas APA es una guía que de alguna manera uniformiza la presentación de trabajos, pero hasta ahí, ¿no? El criterio que tú señalas es correcto. ¿No es cierto? Entonces, me gustó tu ejemplo del blanco y es así, secuencialmente, de forma deductiva o inductiva, que debemos hacer un análisis y elaborar además nuestro esquema del marco teórico, nuestro índice de alguna manera. No sé si te aclaro, Sonia, o te confundo más. Está bien, doctor. Ahorita yo le decía esto porque durante el transcurso de la maestría hemos hecho para los diplomados nuestras monografías ¿cómo se llama? Con las normas APA. Y yo tuve hartos problemas para entender las normas APA, ¿no? Que ahora estoy leyendo un montón de cosas para poder aterrizar bien. Pero gracias, doctor. Me aclara muchas cosas. Sonia, de todos modos, te agradezco y agradezco a todos los compañeros también. Y yo espero darme tiempito, no ahora,
sino las siguientes clases. Bien que me dices, yo tengo un documento, bueno, tengo varios documentos de normas APA, pero tengo una presentación que hice, una o dos presentaciones de normas APA porque es uno de los temas que les complica a muchos estudiantes y les hago ver que no es complicado. Es cuestión de entender, está lo que he explicado, es norma APA, pero no es complicado, te vas a dar cuenta, y son elementos concretos, ¿no?, que hay que considerar. Y esos documentos, que tengo varios, les hago llegar con todo gusto. No hay problema de eso, ¿no? No hay que tenerle miedo porque así como hay normas APA, hay otras normas que uniformizan la presentación de trabajos y se exige, sí, pero no es complicado, para nada. No, no lo digo por quedar bien contigo, Sonia, sino porque luego los estudiantes, cuando les explico y les mando los documentos, los revisan, dicen, ah, pero yo pensaba, no, no es complicado. Lo voy a explicar, lo voy a presentar, pero no ahora. Si puedo, la siguiente, aunque voy a entrar ya al tema de los métodos, la construcción del desarrollo metodológico, y quizá ahí, si no lo hago el fin de semana, el domingo, lo voy a hacer el siguiente miércoles. Ya, doctor, le agradezco mucho. Muy bien, gracias, Son. Ahora lo que voy a ver es el tema de, un segundito, por bien, entonces, bueno, tengo esto más, no, no sé si quizás es una cosa bien bonita es decir, yo apunto por varios lugares, varios lados, para que se pueda comprender, ¿no? Es decir, el estudiante no tenga, es decir, probablemente ya me quedó claro la presentación, el video, pero no termino yo de convencerme porque son varios estudiantes y cada uno aprende de diferente manera. Tengo esto, por ejemplo, ¿no?, que son algunos indicadores de evaluación de contenido para escribir tus marcos, ¿no? Aquí hay algo interesante, ¿no? Primera parte, aspectos importantes a tomar en cuenta. En la elaboración del marco teórico, desarrolla una estructura teórica referencial, estructura teórica, ¿no? Coherente con los enfoques, tendencias o escuelas que sustentan tu investigación. Un pequeño esquema, índice que sirve, una estructura. Presenta el sistema teórico referencial que orienta la línea de abordaje de la problemática, formando como un eje organizador las variables o categorías de estudio. De alguna manera tiene que ver con lo que hemos estado señalando. Incorpora tu análisis en el sistema teórico referencial presentado a partir del contraste y o vinculación entre los diversos aportes teóricos desglosados. Es decir, estos aspectos importantes a tomar en cuenta nos ayudan a darnos cuenta que tenemos que hacer una estructura, un pequeño índice, un pequeño esquema. Todavía es tentativo, no es definitivo, pero sirve como base, ¿no? Bajo los criterios, las categorías de tu idea temática. Aspectos que fortalecen y aclaran la primera parte. El desarrollo del fundamento teórico debe estar en base a las categorías identificadas en el título, en el problema y en la propuesta. Sin embargo, propuesta,
¿cómo se llama? Un proyecto de grado, una tesis de maestría. Sin embargo, las categorías de la fundamentación teórica no son determinantes ni cerradas, solamente, ¿no? Debido a que pueden surgir nuevas categorías denominadas, según la autora, teorías sustantivas, las cuales surgen del trabajo de campo. Por lo tanto, no se las prevé ni identifica hasta realizar la investigación y el análisis de los datos. Es decir, por eso decíamos lo de tentativo también, ¿no? El desarrollo de la fundamentación teórica es un análisis y articulación de la teoría con la realidad. Por lo tanto, no se refiere a copiar conceptos ni a manifestar teorías desarticuladas. Tiene que haber congruencia desde el inicio del marco teórico hasta el final. Es decir, relacionar lo que se está desarrollando, teorías, conceptos, eh, eh, procesos, ¿no? Para la articulación de la teoría y la práctica se debe tomar en cuenta, según la autora Mendioca, los siguientes. Introducción teórica. Debes realizar una interpretación de las categorías identificadas mediante la descripción general de las mismas. Desarrollo de las teorías. Una vez realizada la introducción mediante la interpretación, debe articular la misma con las perspectivas de los autores seleccionados en base al análisis de las bibliografías, perdón. Análisis de la realidad investigada. Posterior a ello, debe articular la perspectiva de los autores con la realidad de la investigación para establecer conclusiones realizadas, comparaciones, asumir postura teórica. ¿Mm? Quizás esto muy pocas veces lo escuchamos, pero es fundamental, una postura teórica, ¿no? Es decir, usted responde más a esa escuela jurídica, eh, no sé si estoy en lo correcto, más bien positivista, jurídica, o más bien sociocrítica, social, es que se habla también mucho, ¿no? Creo que hay esas, o debe haber más. Entonces, ¿con cuál usted más asume su postura teórica? Hay que asumir postura teórica, ¿no? Crítica e incluso determinar contradicciones de cada categoría, ¿no? Lo que decían también en el video. Si la temática los requiere, debes realizar un sustento legal que implica el uso de normativas pertinentes que sustente la investigación. Entonces, creo que estos elementos, algún momento lo escribí para la redacción del marco teórico, estos indicadores de evaluación. ¿Qué es lo que se exige cuando uno defiende su tesis y presenta su tesis? Por eso lo hice esto, porque siempre se les exige a los estudiantes y se les pide, pero ¿y tu marco teórico? No es un marco teórico, ¿no? Entonces creo que es importante darle la fuerza de marco teórico, más allá de aspectos que existan, ¿no? Construirlo adecuadamente. Voy a compartir ahora el tema del marco legal. El tema del marco legal también, que no es un añadido, repito. El marco legal es fundamental. Creo en general en muchas investigaciones, ¿no? Requiere y demanda la, la precisión, la consideración de un marco legal, ¿no? Desde la constitución política del Estado, pasando por algunas normas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Reglamentos si hubiera también, ¿no? Fíjense, no es un añadido, o sea, a mí siempre me gusta considerar porque no es algo que, como no hay más, entonces debo de poner el marco legal, no es así. Es el conjunto de leyes, normas y disposiciones jurídicas que regulan el objeto de estudio. ¿Qué estoy trabajando? Acoso escolar, acoso cibernético. Es probable que sí, ya hay, y hay que revisar la Constitución y las normas, ¿no? Hoy día hay mucha norma relativamente nueva que de alguna manera está regulando ya este delito, ¿no? Establece el contexto jurídico que da legitimidad y dirección a la investigación. Es decir, no está lejos de lo que hoy en nuestro país
se norma, ¿no? Está normado. Funciones del marco legal, fíjense, establece el marco normativo, define derechos y obligaciones, facilita el cumplimiento legal, previene riesgos jurídicos, guía el diseño de políticas, permite acciones colectivas. En muchas defensas se exige la explicación de las normas porque hay gente que maneja muy bien y usted tiene que conocer por lo menos el marco normativo, marco legal, en función al tema que viene trabajando usted, ¿no? Evidentemente, tienen algunas características, fuente primaria en la Constitución, diversa jerarquía de normas, ¿no? Ustedes conocen muy bien eso, dinámica y coexistente con normas obsoletas, algunas ya están. El estudiante a veces que no es de derecho, agarra cualquier norma, ¿no? Lejos del, ¿cómo se llama esto? De la Gaceta Oficial y coloca, y sin darse cuenta que ya es una norma que no está en vigencia, ¿no? Entonces, eso no está de más siempre poder revisar. Proporciona seguridad jurídica, especificidad sectorial. No es lo mismo hablar, ustedes saben muy bien como, como agentes del área, no es lo mismo civil, penal, familiar, etcétera, etcétera. Instrumental para las autoridades también, es un aporte, es una aclaración, ¿no? La Constitución, la jerarquía normativa, las leyes, los códigos, reglamentos, decretos. A mí me pareció interesante incluso las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas municipales, decretos ley, ¿no? Ordenanzas municipales Doctor, que se normatizan, es decir, norma muchas acciones en las ciudades, ¿no? sí, Entonces también hay que revisar la jerarquía normativa en ese sentido. Las ordenanzas municipales, ¿no? Y creo que es de carácter público, entonces se podría acceder, ¿no? Y evidentemente la jurisprudencia y práctica institucional que es decir, hay mucho accionar social, hay jurisprudencia, ¿no? Entonces, eso también hay que revisar, hay que ver, considerar para el trabajo que estamos haciendo. Algunos consejos: identificar las leyes y normas aplicables, analizar la jerarquía, considerar los tratados internacionales ratificados. En el pregrado, no sé si en el posgrado, me imagino que sí en derecho, les piden a ustedes el tema de ¿cómo se llama? Es decir, revisar normas de otros países, ¿cómo se llama? Pues comparada. Revisión comparada, alguna de estas, ¿no? Entonces hay que revisar cuál es la realidad normativa sobre ese aspecto en países vecinos, ¿no? Consultar jurisprudencia es relevante, mantenerse actualizado con reformas legales. Hoy día ha cambiado tanto esto que es necesario revisar, ¿no? Esto respecto a la parte del tema del marco legal que ustedes manejan bastante bien, ¿no? Y hay que precisar bastante. Lo que sí me gustaría no es solo el señalar la norma, ¿no? Sea un artículo, un inciso, aspectos muy concretos, ¿no? O dos o cinco artículos, sino qué relación guarda esta norma, este aspecto que usted está sacando de la norma con su tema. ¿No es cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué usted está señalando este aspecto de la norma, ¿no? ¿Qué relación guarda con su tema? Tiene que haber sin duda una relación entre el marco teórico y el marco legal, ¿no? Ambos marcos se complementan, proporciona la base conceptual, mientras que el legal asegura que la investigación se realice dentro del marco normativo vigente. La integración de ambos marcos garantiza la solidez y legitimidad del estudio, permitiendo una interpretación adecuada de los resultados. Evidentemente, no, también nos garantiza, ¿no? Es decir, el trabajo de investigación, el conocimiento científico queda garantizado por el respaldo que hay de un marco normativo vigente, actual en un estado, ¿no?
Evidentemente, aquí ya señalaba también algunos de los materiales que vimos, ¿no? Bases de datos académicos, ¿no? Hay varios, bibliotecas digitales de universidades, portales oficiales de legislación, Gaceta Oficial y otros, software de gestión bibliográfica, ¿no? O sea, es decir, a veces el estudiante solo entra al Google, ¿no? Y coloca ahí lo que busco y no es suficiente. Hoy día hay base de datos académicos y hay que buscarlos, hay varios, ¿no? Bibliotecas digitales, etcétera, ¿no? O sea, las mejores tesis se suben al internet, ¿no? Tesis doctoral, tesis de maestría, de licenciatura, entonces hay que revisar artículos científicos también, ¿no? De acuerdo al área, ciencias jurídicas hay bastante, metodología, el área social también, ¿no? Creo que es un campo muy interesante que podemos explotarlo más de lo que a veces lo hacemos. Eh, no es un añadido más, ¿no? Yo un poco eso quiero siempre dejar en claro porque muchos colegas a veces estamos en defensa, en presentación de trabajos y ellos mismos, ¿no? Parece que dieran a entender al estudiante que el marco teórico es un añadido y no es así. El marco teórico es fundamental para entender, para respaldar la construcción del conocimiento científico, ¿no? Antes del marco y después del marco en el tema de los resultados, de las conclusiones, etcétera, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hasta aquí. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Doctor, Sonia, una puntuación más. Mire, cuando hablamos del marco legal, si hacemos uso de una norma que ya no está vigente, podríamos en realidad hacer uso de una norma que no está vigente, porque tal vez esa norma en ese momento no se adecuaba a la realidad, pero en el estudio que estamos haciendo se va a adecuar a la nueva realidad. Entonces, sí la podríamos utilizar en el marco legal o definitivamente no. no. No se debe utilizar normas que no están en vigencia, que no forman parte de la Gaceta Oficial, uno, y tampoco propuestas de ley, porque son eso, propuestas que se están discutiendo, todavía no es oficial, solo las normas que están en vigencia y están, es más, algunos son muy estrictos y exigentes, las que están en la Gaceta Oficial. Aquellas que no, está bien como información general, ¿no? Como antecedente, pero que ya pasó, digamos, ¿no? Así muy, pero no como respaldo del marco legal. Se ha observado mucho, ¿no? Yo he tenido estudiantes que claro, querían trabajar sobre proyectos de ley que no se puede, ¿no? O sea, ahí te sacan y te dicen, no, no, usted tiene que trabajar sobre normas que están en vigencia. Lo que pueda pasar hacia adelante no sabemos. Entonces, eso hay que considerar, Sonia, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho y nos vamos a ver en la clase. Yo he escuchado que no sé si va a haber clases el día domingo porque son elecciones segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿saben algo ustedes? No nos han informado, doctor, nada. Buenas noches. Gracias, René. Yo voy a preguntar si puedo esta noche mismo o mañana y cualquier cosa voy a decirle al director del posgrado, doctor Flores, que les escriba o yo mismo mando alguna notita ahí señalando, ¿no? No he escuchado nada, pero a ver, preguntaré porque en algunos posgrados de la misma universidad están suspendiendo el domingo. Pero veré y cualquier cosa yo les escribo inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a vernos el día domingo o el próximo miércoles, pero déjenme consultar y ya les informo. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, gracias, hasta luego. Buenas noches, doctor.
Hasta luego, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, doctor. Buenas noches, licenciado Weimar.